Bueno, Fernando, lindo día. Va a comenzar esta jornada. Van a ser vamos a tener dos jornadas con un par de entrevistas súper interesantes para aprovechar el primer año de gestión del presidente Peña y vincular nuestros análisis con diferentes dimensiones de la sociedad paraguaya. ¿Qué tal, Joseto? ¿Cómo estás? Hoy empezamos este desafío de poder analizar algunas líneas, ¿verdad? De política internacional, política paraguaya, Partido Colorado, políticas de salud, economía. Vamos a estar hablando de distintos temas que hacen a los un año... Opinión pública. Opinión pública. Vamos a analizar una encuesta. Así que vamos a mirar al gobierno y vamos a poner en el contexto de estas líneas, ¿verdad? Que creemos que son líneas muy importantes para el país. Me parece que algo súper importante que tenemos que hablar en este momento es a ver un poco al Partido Colorado y por supuesto que a Peña también en estos un año, pero sería bueno darle una mirada a más largo plazo. O sea, mirar en qué está inserto Peña, y ahí podemos verle al cartismo, ¿verdad? Y ver un poco al Partido Colorado. Y yo ahí tenía una pregunta, José, que me parece súper interesante, que solemos hablar y conversar. Es si con el cartismo no se rompe un poco el juego histórico dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Es decir, cuando digo el juego histórico me estoy refiriendo a que dentro del Partido Colorado, en general, uno mira desde el 89 a esta parte, uno ve distintos movimientos políticos que tienen fuerza frente al oficialismo colorado, ¿verdad? Y eso le genera una dinámica interna que no solo fortalece a la interna dentro del Partido Colorado, sino que solía fortalecer también a la oposición. Hoy que vemos una oposición debilitada, una oposición quizás en su punto más débil desde el 89 a esta parte, pero también vemos a movimientos internos dentro del Partido Colorado que casi con muy poca fuerza, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo algo distinto. Entonces vemos una consolidación de lo que sería el Honor Colorado, el cartismo, una consolidación más allá de que Cartes ya no es presidente, o sea, un liderazgo que se mantiene más allá de su propia presidencia. Y eso es algo distinto a lo que venimos viendo. Entonces, por eso te hago esta pregunta. Por eso mi pregunta es, ¿se rompe un poco el juego histórico dentro del Partido Colorado? ¿No se rompe? ¿Es temprano para decir eso? ¿A qué podemos asistir con las próximas elecciones? Quizás las elecciones... te estoy dando varios puntos que me parecen interesantes, ¿verdad? Yo creo que primero sí me parece que es temprano todavía, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, hay cuestiones que sí tienen novedad, ¿verdad? Que son me parece que van a ser propias de este periodo de gobierno. Sobre todo la ausencia de elecciones a la presidencia de la Junta de Gobierno a medio término. Me parece que esto es una nota propia de este gobierno, ¿verdad? Habría que ver el impacto que tiene, por un lado, ¿verdad? Generalmente las elecciones para la Junta de Gobierno fueron un problema para varios presidentes, ¿verdad? Desde Guasmosi en adelante. Si uno va al pasado, a la década de los 90, Guasmosi tuvo que postular a su vicepresidente en ese entonces para enfrentar a Argaña, ¿verdad? El Roberto Seyfarth. Desde ahí viene una dinámica donde las elecciones a medio término juegan un papel fundamental para lo que va a ser la sucesión, para lo que va a ser el estado de ánimo dentro del electorado colorado y el posicionamiento que tiene su dirigencia. Me parece que desde el retorno del Partido Colorado al gobierno con Cartes se fue dando esto en su gobierno. Fue muy importante las elecciones de la Junta de Gobierno. Ahí se posicionó muy fuerte, por ejemplo, la figura de Mario Abdo a nivel nacional. Más allá de que perdió, mostró que lideraba un proceso de disidencia con capacidad territorial y capacidad de representar una alternativa. Durante el gobierno de Mario Abdo, esto no ocurrió por toda la reconfiguración en el cronograma electoral que generó la pandemia, ¿verdad?
las elecciones a la Junta de Gobierno se trasladaron al final de su mandato y esto impacta en lo que va a ocurrir también durante este gobierno. Esto supone, como dicen ustedes los politólogos, menos incentivos al reagrupamiento histórico entre disidencia y oposición. Porque las elecciones municipales, por su carácter local, yo creo que no necesariamente tienen por qué configurar una lógica movimentista nacional. De hecho, yo creo que lo que se viene en el Partido Colorado para las próximas elecciones va a ser un intento de reedición de algo que ya ocurrió durante el gobierno anterior, que es la famosa Concordia Colorada, Operación Cicatriz, que es como el antecedente inmediato de este momento que para muchos es súper novedoso. Yo no creo que sea tanto esto que dijo el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes. No hay movimientos internos hoy, hay Partido Colorado, ya fue algo que se dio en el gobierno anterior con la Operación Cicatriz, con la Concordia Colorada, en ese momento para las municipales justamente. Entonces yo creo por un lado que es muy temprano, por otro lado creo que con el traslado de las elecciones a la Junta de Gobierno a fin de mandato hay menos incentivos para la formación de una disidencia a medio término en los gobiernos y queda por ver si después de las municipales o en las municipales se va de vuelta a reeditar esto de la Concordia Colorada o va a ser un primer ensayo donde van a surgir ciertos atisbos de reedición de la lógica histórica de disidencia y oposición. Te puedo preguntar sobre si hay otro incentivo que es que al no haber, o sea, si hay un desincentivo de formar un movimiento interno porque la oposición está débil. Claro, ahí me faltó mencionar eso, ¿verdad? La pregunta yo creo ahí ¿es realmente el cartismo el que impide la formación de una disidencia o es que la disidencia justamente no tiene esa otra pata de tu análisis, ¿verdad? Que es la que muchos politólogos hacen de que hay una correlación de debilidades en el Partido Colorado que conecta o que configura siempre generalmente acuerdos, alianzas con una oposición que tiene consistencia o por lo menos tiene claridad, ¿verdad? Yo creo tiene números. O tiene números, ¿verdad? Yo creo que hay números. Una de las cuestiones características también de este momento político es que en términos orgánicos no hay oposición. Hay individualidades que tienen un discurso opositor que para mí son testimoniales. No hay una bancada clara, unificada, con un criterio con capacidad de representar una agenda política de oposición, o sea, por diferentes razones, ya sea por los efectos del desbloqueo, por la habilidad política que tiene el cartismo de cooptar a quienes ingresaron por la oposición. Se le puede llamar a eso de diferentes maneras. A mí los epítetos morales poco o nada me interesan. Me parece que ahí la oposición, en todo caso, no ha tenido capacidad de mantenerse como bloque y problema de la oposición, no es problema del Partido Colorado. Claro, por eso perdón, lo mío era mucho más sencillo, ¿sí? Habrá 9 opositores y no hay ahí, vamos a suponer, no todos están contentos con el cartismo. Sí. Dentro del cartismo incluso, del cartismo más blando, de los que venían de movimiento de Colorado NTT, no están contentos con el liderazgo hoy. Podrían tranquilamente estar mejor si tuvieran la posibilidad de ganar la presidencia del Senado, ponele. Pero no hay números para, con los 9, 10 del sector opositor y por lo tanto necesitas 9 o 10 colorados para sumar esa mayoría distinta. Y al no haber eso, al ser muy pocos los opositores, en ese cuantitativo y simple es mi análisis. Sí. Eso ya dificulta mucho el que otros se pasen de bando. Sí, en las cuestiones legislativas se ve bien eso, pero también en términos de agenda, yo creo. En términos de agenda de discusión pública. No sé si esto para muchos puede ser o no relevante. Muchas veces la sociedad no está politizada, ¿verdad? O no sigue con interés los asuntos de discusión pública, la agenda que pueda llegar a plantear determinado actor político, determinado partido. Yo creo que la oposición no tiene ningún tipo de iniciativa política para instalar temas de agenda hoy, ¿verdad? Sigue presa de toda la narrativa anticartista que electoralmente fue un fracaso estrepitoso, ¿verdad? Uno de los mayores en la historia de la oposición. Y no hay no veo yo algo que salga de eso, ¿verdad? Que pueda generar atractivo, salvo determinadas cosas que empiezan a surgir, ¿verdad? Quizás la candidatura
que se empieza a hablar de Miguel Prieto, de vuelta en la oposición veo que se empieza a sugerir que el Partido Liberal tiene que ocupar un rol de acompañante y no de liderazgo. Supongo que producto de la repetición del fracaso de Efraín Alegre, ¿verdad? Que llevó al Partido Liberal a una bancarrota que amenaza su desintegración luego de que la INO lo hubiera reunificado a inicio del proceso. Yo creo que toda la experiencia de Efraín Alegre es una prácticamente destrucción sistemática de ese partido, al punto de que hoy se vuelve a plantear con fuerza que su papel es el de acompañante, ¿verdad? De Miguel Prieto, de Payo Cubas, o de algún otro actor, Soledad Núñez, Katia, no sé quiénes serán las figuras que puedan ser presentables para el 28 ante el Partido Colorado, ¿verdad? Entonces, no hay desde ese punto de vista todavía con claridad incentivos para que en el Partido Colorado no solo se pueda construir acuerdos en términos numéricos, sino tampoco tener una agenda común, porque yo recuerdo cómo Marito, por ejemplo, en su oposición a Cartes, conectaba con un tema que se volvía agenda política o agenda pública, el antiautoritarismo, el rechazo a la reelección, la defensa de la república, por más vacíos que puedan parecer estos términos, agrupaba a un sector que era transversal al Partido Colorado y a la oposición. Bueno, y eso que estás diciendo a mí, la verdad que exactamente, había un relato que en cierta manera estaba muy comandado, muy dirigido, muy liderado por Marito. O sea, Marito tenía un relato, por supuesto que habían otros líderes de la oposición que estaban articulando eso, pero lo que quiero decir es que, si bien es cierto, tomando un poco lo que decía Joseto también, si bien es cierto, se necesita una oposición que tenga cierta capacidad articuladora, yo creo que la derrota de los movimientos internos del Partido Colorado frente a un solo movimiento, que sería el cartismo, imprime toda una nueva dinámica. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque voy a pensarlo en términos históricos, ¿verdad? Porque si nosotros miramos al periodo de los años 80, todavía con Stroessner, ahí teníamos una oposición muy débil. Bien, resistía, digo, en términos... Claro que estaba el acuerdo nacional, todo eso que sabemos. Pero la ruptura, o sea, la conducción que durante todo este tiempo ha tenido el Partido Colorado a lo largo de la historia es y ha sido casi siempre el que imprimió el liderazgo y la dinámica de competencia en el sistema de partidos en Paraguay. ¿Y por qué digo esto? Porque si miramos a los años 80 vemos que es la disputa interna que se da dentro del mismo Partido Colorado el que termina con Stroessner en el gobierno. Y esa dinámica se va a ir repitiendo, incluso con una oposición también creciendo en los años 90, pero el liderazgo fuerte, ¿verdad? El liderazgo fuerte de Argaña frente a Rodríguez, o después Argaña frente a Guasmosi, después a Oviedo. O sea, esa dinámica dentro del Partido Colorado que no solo le servía al Partido Colorado, sino que le servía también para fortalecer a la oposición. O sea, yo no digo no sé si poner tanto el peso sobre la oposición. Yo sé que la oposición necesita, o sea, todo esto, estoy de acuerdo con eso, pero lo que digo es, cuando se rompe el equilibrio dentro del Partido Colorado, cuando se rompe lo que decías vos recién, el equilibrio de fuerzas débiles, eso cambia también el modo de competencia de todo el sistema de partidos. O sea, entonces, la poca fortaleza de los otros movimientos internos dentro del Partido Colorado también por eso van de la mano con la oposición, ¿verdad? Porque en distintos momentos después del año 89, esos sectores jugaron de manera aliada, ¿verdad? Sectores de la oposición del Partido Colorado jugaron de manera aliada interna con la oposición para ganar fuerza dentro del Partido Colorado. De hecho la regla de la no reelección presidencial, ¿verdad? Jugó el argañismo con sectores de la oposición dentro de la Asamblea Nacional Constituyente ¿verdad? de la Constitución del 92. Entonces, después, claro que podemos analizar por qué se da esta ruptura. Esa es una pregunta, ¿verdad? O sea, que podemos contestar o podemos pensar. ¿Por qué se da esa ruptura?
a lo mejor no se está dando nomás todavía, ¿verdad? A lo mejor se está retardando que lo va a pasar o no va a pasar, no sé. Pero por eso yo otra vez vuelvo a esa cuestión que preguntaba inicialmente, ¿verdad? O sea, se rompió ese equilibrio, no se rompió. Vos estabas respondiendo de distintas maneras, ¿verdad? Yo creo que, vuelvo a reiterar, para mí sería demasiado apresurado. Yo no me animo a decir se rompió definitivamente o hay un nuevo momento en esas reglas de articulación política en el Partido Colorado. Yo creo que sí hay una situación y un contexto novedoso. Un contexto novedoso como es la ausencia de incentivos para el reagrupamiento en términos movimentistas durante este periodo. Esa es mi primera consideración. Bueno, ahora estamos con Larisa Chase. Muchas gracias, Larisa, por venir hoy. Estamos analizando el país. Estamos acá hablando con Joseto sobre los un año del gobierno de Santiago Peña. Y bueno, teníamos que invitarte a vos porque ustedes vienen haciendo encuestas hace mucho tiempo. Y bueno, la verdad que queremos escucharte un poco, queremos escuchar algunos datos. Sabemos que vienen midiendo varios gobiernos, vienen midiendo desde, hace muchísimo tiempo. Ahora nos traes algunos datos del gobierno de Cartes, del gobierno de Marito, del gobierno de Santiago Peña. Y bueno, y como estamos a un año casi ya, ¿verdad? Del gobierno de Peña, queríamos escucharte y bueno, mirar algunos datos. No, decir nomás que fue un año de muchas cosas positivas para el gobierno, pero también de cosas negativas. Así que está interesante ver qué piensa la gente y después ir derivando en análisis también para ver por qué lo hacen, ¿verdad? Larisa nos va a ayudar a entender un poco más ese pensamiento y sentimiento que hay ahí en la población. Okay. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer poder compartir esta encuesta con ustedes y con las personas que están conectadas. Les cuento un poco sobre la metodología. Esta es una encuesta que se realiza hace varios años, desde los 90. En ICA tenemos un tracking importante en distintos momentos, acompañamientos a distintos gobiernos. Y desde el 2016 tenemos estandarizada una metodología en la que realizamos en el mismo mes la misma pregunta con las mismas opciones de respuesta a una población representativa nacional por método telefónico. Cuando uno hace una encuesta presencial en hogares, normalmente llega a un segmento, llega a un perfil poblacional distinto a que cuando uno hace telefónica o hace online. Especialmente en Paraguay, aún las encuestas online tienen un nivel de sesgo importante porque el perfil poblacional que tiene un nivel de alfabetización digital es pequeño. Sin embargo, de forma telefónica la cobertura es muy importante de las telefonías. Un 98% de la población tiene acceso al teléfono. Ahora también no todos tienen el mismo nivel de conexión, porque hay muchas personas que en áreas remotas, rurales o inclusive en grupos más vulnerables no tienen conexión telefónica constante por más que tengan un número de teléfono. Entonces también hay un sesgo que hay que corregir a través justamente de un trabajo de ponderación y de análisis de los datos. Entonces ese trabajo se hizo en esta encuesta y se buscó en lo posible reflejar toda la población, incluida estos segmentos, aunque sabemos que tiene una tendencia hacia segmentos más educados. O sea, esta encuesta que nosotros estamos mostrando acá, especialmente desde el 2015, representa más a personas de un segmento educativo desde primaria completa para arriba. El segmento de primaria inferior a primaria está subrepresentado. Hay un sesgo. Lo interesante es justamente hacer que las encuestas sean lo más frecuentes posible y que puedan también utilizar distintos métodos, porque todos los métodos tienen sesgos que tienen que ser ponderados y calibrados. Pero bueno, entrando un poco en los resultados de esta última encuesta de diciembre a enero. Sí, fue un inicio, o sea, capturaron el inicio de gestión, ¿verdad? Estábamos en el comenzó en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses. Entiendo que ustedes también, además, hicieron mediciones
como hacen siempre Sí. en el mismo momento, tienen una medición de varios gobiernos atrás, entonces eso Sí. es comparable. Esta última medición, lo que tenemos, como podemos ver en la presentación, es a la pregunta que fue realizada es cuál es el nivel de satisfacción con el gobierno actual de Paraguay. Esa es la pregunta que siempre se hace. Las opciones de respuesta son muy satisfecho, algo satisfecho, ni satisfecho, ni satisfecho, algo insatisfecho, muy insatisfecho. Y siempre la opción de no querer responder la pregunta. A esto tenemos que un nivel del 6% de muy satisfecho, o digamos de promotores, un 18% con algo de satisfacción, un nivel neutro del 25%, un nivel de 21% algo insatisfecho y 26% de detractores o muy insatisfecho. ¿Qué son promotores, Larisa? Los promotores son las personas que estarían teóricamente hablando a favor del gobierno, generando más masa en... Son los convencidos. Son los convencidos. Son los convencidos. Sí. O sea, si miramos esto, vos estás hablando de las dos puntas, ¿verdad? Porque Sí. en una de las puntas tenemos a los muy satisfechos. No. Eso es lo que yo entiendo. Y por el otro lado, en la otra punta, tendríamos a los muy insatisfechos. Entonces, como que el segmento, el núcleo duro, digamos, que del gobierno, ¿verdad? Sería de ese 6%. Sí. Y por el otro lado, ¿verdad? Tendríamos a todo el grupo que sería, para llamarlo de alguna manera, sería como el núcleo duro de la insatisfacción, Sí. que seguramente pertenecen a distintos espacios políticos o no, pero que uno puede contrastar, ¿verdad? Y a eso serían los promotores, ¿verdad? O sea, Sí. los que están intensamente expandiendo la palabra, por decirlo de una manera medio religiosa, la palabra de lo que sería el gobierno, y por el otro lado los detractores, y ahí entonces hay como una contraposición entre el 6 y el 26%, ¿verdad? Algo así sería, Larisa, ¿verdad? Sí, así mismo. Y también en algunos análisis podemos ver que hay una sumatoria de quienes están a favor y quienes no están a favor, o sea, quienes aprueban y quienes desaprueban. Ok. Entonces, en este análisis podemos tener en cuenta que aquellos que están en el medio vienen a sumar, o sea, relativamente satisfechos, o podemos mantenerlos como un nivel intermedio. En nuestro análisis nosotros lo mantenemos en el medio. Y si consideramos esas puntas, tendríamos que el 24% está satisfecho, el 25% a un nivel neutro y el 47% está insatisfecho. Y un 4% que no respondió. Aquí también hay diferencias en análisis. Algunos análisis excluyen el no sabe, no responde del análisis, de los porcentajes, de la distribución, porque quieren entender entre quienes sí responden. ¿Esto puede tomarse como algo, nivel de satisfacción con relación al presidente? ¿O cuál es la implicancia cuando preguntas gobierno y no presidente? Sí. Mantuvimos la pregunta en gobierno por una cuestión también de comparar con otros estudios que estaban en la región, que en este momento en el que establecimos la pregunta, esa era la pregunta que usaban. La organización es la de Gallup International, que realizaba la pregunta de esta forma. Entonces queríamos poder comparar con otros países, que de hecho que para varios años tenemos ese comparativo con países de la región y también con Estados Unidos, Europa, etc. Por eso establecimos esta pregunta de esta forma en particular. Claro. Pero, ¿y la diferencia cuando preguntas Sí. presidente versus gobierno? Sí, podría haber específicamente una diferencia porque no es lo mismo. El gobierno, uno puede pensar en el ejecutivo, uno puede pensar inclusive en todos los poderes. Los ministros. Sí, entonces es una pregunta más general, pero es la forma en la que esta organización súper. pregunta, entonces queríamos tener el comparativo. No me digo nomás para qué tan conclusivo puede ser uno Sí. respecto a lo del presidente o... Sí. No, y ese matiz es Claro. importante mantener en cuenta, ¿verdad? El tema es que también en el discurso mediático como que se le carga mucho a la figura presidencial de los problemas del país. Sí. Entonces ahí podemos decir capaz que si hacemos las dos preguntas, una después la otra, y vemos la correlación, capaz que encontramos que se mueven en la misma. Juntas, sí.
Con una diferencia que está interesante ver. Ahora, ¿y qué te llama la atención de esos datos, Larisa? Sí, continuando un poco con lo que preparamos en la presentación, lo siguiente sería la diferencia entre zonas. Sí, digamos que sería la diferencia entre Asunción y Central y el interior. Y en este caso vemos que el interior tiene un nivel de satisfacción más alto, con un 26% versus 22% en Asunción y Central. Y vemos que la diferencia se da principalmente por el porcentaje de insatisfechos, donde la insatisfacción es más grande en Asunción y Central. Ese es otro elemento también de análisis. Normalmente miramos las diferencias que se dan por región, por nivel educativo y por sexo. Entonces, también forma parte del análisis ver esos desgloses. Y sería interesante, por ejemplo, que podamos comparar eso con los resultados electorales. ¿Cómo le fue? Y si por ahí, ¿cuál fue en términos de peso electoral? ¿Cómo aportó Asunción y Central? ¿No? ¿Cómo aportaron Asunción y Central versus el interior, ¿verdad? Y cómo eso se fue moviendo. Entonces acá algo, Larisa, que también me parece súper interesante de ver es que ustedes fueron comparando desde el 2014 al 2023, ¿verdad? Entonces tenemos inicio de varios gobiernos y del medio también. Capturamos el medio de 2 gobiernos, medio y fines de 2 gobiernos y el inicio de 3 gobiernos. A ver, contanos un poco qué viste. Sí, como estábamos hablando, este es un indicador que mide un sentimiento. No es un indicador que surge de un análisis de ciertos criterios en lo que uno puede decir realmente están haciendo bien o mal las cosas. Sino que este es básicamente cómo la gente siente en un momento que, como les dije, tratamos que siempre sea el mismo momento del año, que dentro de todo, si nos ponemos a pensar, es un momento del año bastante positivo porque es fin de año, son las fiestas, es año nuevo. No está depre la gente. No. Está para arriba. Entonces, ahí también hay una influencia, ¿verdad? Hay aguinaldo. Hay aguinaldo, o sea, hay un montón de factores que confluyen también. El regalo. Sí, y dentro de todo eso, el nivel de satisfacción que estamos teniendo es relativamente bajo comparado con otros países. Sabemos que un nivel alto, o inclusive comparado históricamente, sabemos que un nivel, vamos a decir, comparativamente alto, tendría que estar alrededor del 40%, del 38, 35, 40% de satisfacción. Sin embargo, estamos viendo que desde el 2019 no llegamos al 30% de satisfacción. Inclusive el máximo que se llegó fue un 27% en el 2020. Desde entonces, medido en diciembre, Sí. desde el 2019 no se llega a un 30% de satisfacción y por el contrario, el mínimo de insatisfacción es 49%. Sí. Y ahí agarramos del 2019, agarramos el segundo año el inicio del gobierno de Mario Abdo, el primer año y el final del primer año, y agarramos el inicio del gobierno de Peña. ¿Sabes qué resalta ahí también, José? Que como tomaste el 2019 como punto de partida, el año más alto del 2019 al 2023 es el año de la pandemia. ¿Ves? 2020. Sí. Si ustedes miran la imagen, ¿verdad? No sé si ahí pueden ver, es el 27% en el 2020. O sea, Mario Abdo en su inicio de su primer año 2018 tiene 30. Sí, eso va a ser su año o sea, va a ser el año de mayor satisfacción con el gobierno. El arranque. Sí. Sí. Colapsa a 13% del 2019, un muy mal año con el tema del acta, llamado el escándalo del acta secreta de Itaipú. Había sequía, Manuel, ¿verdad? Sequía en el 2019. Tenemos el intento de juicio político de casi, o sea, y que es promovido ahí con dudas por otras fuerzas internas del Partido Colorado. Es decir, realmente fue muy abandonado en ese año. Si nos vamos más para atrás y vamos al primer momento que está en la lámina, que es el 2014, que sería la medición que hicieron entre diciembre y enero de 2014, ¿verdad? Sí. Es el año más alto, o sea, es Sí. el 51%, ¿verdad? Después, y otra cosa que veo acá y que me parece, me llama la atención,
es que, bueno, el periodo del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 es el periodo de Cartes. Y todo eso, todos esos años está por encima del resto. La satisfacción. La satisfacción, claro. O sea, fíjense ustedes. Sí. 2014, 51. 2015, Alta 33. satisfacción ahí. 2016, 46. 2017, 34. Y bueno, después es el año compartido con Marito. Pero después ya va todo para abajo. O sea, de los 3 últimos gobiernos colorados, está por encima del resto. Es algo que llama la atención, ¿verdad? Sí, totalmente. Y habría que ver también, esto está muy correlacionado a los medios también. O sea, nosotros vemos que las noticias impactan mucho y bueno, hay todo un fenómeno de redes sociales que es cada vez más fuerte y que está pegando más también en estos últimos años, que no era tan común ahí no todavía. era tan común en la época de Cartes, ¿verdad? Entonces, habría que ver. Me pregunto, esa caída del 2015, satisfacción del 2014 que tiene 51% y cae a 33% del 2015, es el año de las elecciones municipales. Se pierde Asunción y se pierde Encarnación. No sé si eso afecta, puede ser. Y después sube en el 2016 y vuelve a caer en el 2017, que fue un año trágico para Cartes, ¿verdad? Ahí tiene 2 derrotas grandes, el intento de la reelección, marzo, y después la interna colorada en el 2017, ¿verdad? A Sí. fines. Cerrando como con una nota positiva, podemos ver que el nivel de insatisfacción era superior en los últimos 2 años. Inclusive 2021 y 2022 tenemos un 60% de insatisfacción y vemos que en esta última medición que hicimos en diciembre a enero, el porcentaje de insatisfacción va al 49%. Es cierto. Y crece el nivel de personas en porcentaje neutro, va del 12 al 26%. Que eso es expectativa, la gente está expectante. Podría ser, pero en principio no está insatisfecha, sino que está más bien en un lugar medio, digamos. Ok. O sea, eso podría capitalizarse a mover, a convertir a más promotores y a más personas. Es potenciales. Sí, potenciales para abajo o para arriba, para va a arriba. depender de lo que Claro. pase. Y también se destaca que es el inicio de gobierno con nivel de satisfacción más bajo, ¿verdad? Sí. Más bajo que el Mario Abdo, y probablemente no tenemos el 2013 acá, pero sí, en el 2014 el gobierno de Cartes estaba en 51%, ahora ha estado más abajo que 2023 en el 2013, ¿verdad? Bueno, gracias Manuel por haber venido a nuestro programa. Estamos en un análisis de diferentes aristas sobre la situación del gobierno, del país, atendiendo que estamos en una fecha importante, que es, o sea, estamos en el mes en el que se cumple un año de gestión. Acá desde CIS, Tereré Cómplice, intentamos animar debates sobre lo político, pero siempre con las diferentes patas que hacen a la política, desde las relaciones internacionales hasta la economía. Así que muchas gracias por haber venido. No, un gusto para mí estar acá. En Paraguay ocurrió un proceso bastante interesante a nivel los últimos 20 años, donde la gente sigue viviendo en el campo, pero ya no trabaja más en el campo. Trabaja en una ciudad que queda ahí cerca. Gracias a la moto y al celular se pudo mover, cosas que no existían antes, ¿verdad? El paraguayo históricamente ha sido inmóvil, básicamente, y no comunicado. Y de repente, a través del celular y a través de la moto, pasa a ser un tipo que se mueve y se comunica, ¿verdad? Entonces vive en el campo, pero trabaja en Guayaibí, en lugares así, ¿verdad? ¿Y cómo le va ibas a hablar algo del microproductor, de la microeconomía? Ibas a decir, ¿cómo le está impactando esto? Y fíjate que en un país donde existe poca llegada del sistema financiero, poco nivel de bancarización, en realidad un bien muy líquido como es el ganado te permite ahorrar. Entonces yo tengo una vaca, esa vaca me da intereses que son leche y un ternero una vez por año. Entonces eso me permite
Y la vaca es fácil de cuidar, la puedo tener en mi patio, ahí en el fondo de mi patio, y come básicamente lo que hay. Puedo tener 3, 4, 5 vacas, ¿verdad? Entonces, pero esa vaca, como es muy líquida, si se me enferma un miembro de la familia, yo la puedo vender y con eso ir a comprar los medicamentos que necesito o hacer ante una emergencia. Entonces me sirve de caja de ahorro esa vaca. El hecho de que baje el precio hace que el pequeño productor vaya perdiendo patrimonio y se vaya descapitalizando de alguna manera, ¿verdad? El pequeño productor, me refiero, en realidad hoy no hay pequeños productores, lo que hay es pequeños tenedores de ganado, porque no son productores, no buscan eficiencia, no buscan cosas así, tienen nomás, como viven en el campo. Y esto viene de la reforma agraria de los 90, ¿verdad? Donde se le entregó un lote de 10 hectáreas. Tienen una casa que queda ahí sobre la calle. Fíjate, en San Pedro se ve mucho eso. Hay calle 1000, 2000, 3000, cada 1000 metros hay una calle porque se cuadriculó una estancia que se expropió. Esto ocurrió mucho en la época de Guasmosi, sobre todo, ¿verdad? Y hoy vive la gente ahí, pero en realidad trabaja en la ciudad. Si uno mira en Google Earth, se puede hacer el ejercicio fácilmente y ve cómo han crecido estos centros urbanos de mediano tamaño, ¿verdad? Doy un ejemplo. Santa Rosa de la Guaraí era un cruce de ruta, pero era literalmente un cruce de ruta. Había un destacamento militar y había una especie de pulpería ahí, ¿verdad? Que actuaba de... Hoy están todos los bancos en Santa Rosa de la Guaraí. Todos los bancos. Pero la dinámica urbana ahí es que crece al costado de la ruta, ¿verdad? Es una ciudad de 2 cuadras de ancho más o menos, pero tiene todos los bancos. Lo que Fabricio Vázquez llama ciudades intermedias, creo, ¿verdad? Ciudades intermedias le llama. Con Fabricio hicimos un trabajo de esto que se llama el Nuevo Paraguayo, ¿verdad? De este tema, que el Nuevo Paraguayo, vos te imaginás al paraguayo con un campesino que tiene un sombrero pirí, una faja y anda descalzo, ¿verdad? Y ese no es más el Nuevo Paraguayo. El Nuevo Paraguayo es uno que anda en moto, ¿verdad? Con zapatillas japonesas, descalzo, whatsappeando mientras se va manejando la moto. Su moto no tiene espejo, no tiene luz para que no le pille el policía que controla, ¿verdad? En fin, son cambios muy importantes, ¿verdad? Con José, tú y acá con Fer solemos, llevando un poco más, ¿verdad? Tratando de hacer una lectura política de lo que estás explicando, solemos hablar de si tiene sentido todavía pensar la política paraguaya en términos clientelares, ¿verdad? Es una cuestión que yo creo que se discute, ¿verdad? Hay diferentes lecturas. ¿Por qué pienso esto? Porque hay una descripción muy clara del mercado, de nuevos rasgos estructurales de la sociedad que parecen difícil de enmarcarlos en una sociedad que pueda ser organizada únicamente de modo clientelar, ¿verdad? Bueno, voy a hacer en un acto de arrojo, voy a hablar un poco del tema político, ¿verdad? Yo creo que en realidad a la gente, vuelvo a recalcar lo que decía antes, no le importa un pito la política. El día de las elecciones me interesa porque me dan un 100.000 guaraníes, que al final es un pago por votarte a vos, que vos vas a ser el que va a ganar plata alrededor de esto. Puedo tener la suerte, que es una suerte más o menos del 8% de los paraguayos, de que algún amigo mío muy cercano me consiga un cargo en el Estado, ¿verdad? Y digo 8% porque es más o menos la cantidad de funcionarios públicos que hay en el... pero esa es una suerte solamente del 8%, ¿verdad? No es una suerte que me puede tocar muy de cerca. El resto del tiempo, el Estado me impacta muy poco, o por lo menos no encuentro los vínculos entre la gestión de políticas públicas y el resultado que yo tengo. Yo sé que se me enferma un familiar, le tengo que llevar al Ministerio de Salud, a un centro de salud, y que si yo no le consigo los medicamentos se va a morir. Bueno, y ahí no entra un poco la lógica, pensando un poco lo que planteaba acá José, y lo que estás diciendo. Ahí no entraría un poco la lógica también instrumental, racional del que vota. Porque imagínate que cuando alguien se enferma, y estamos hablando, por ejemplo, no sé, de una compañía o de un lugar, ¿verdad? En general, ahí se tejen lazos y relaciones. Y esos lazos y relaciones... De carácter político, decís. De recursos. Porque
si uno puede pensar, nos podemos pensar eso a nivel empresarial, pero también lo podemos pensar a nivel micro. A nivel micro también, cada individuo, cada persona en su pueblo, en su ciudad, tiene una red de relaciones que le funcionan como recursos. Y esos un capital social, ¿verdad? Su capital social. Y esos recursos que forman una red, a su vez, está ligado, sí, por supuesto, a distintos grupos políticos. Entonces, se enferma y sabe que está el dirigente tal que les facilita o le tiene cierta conexión, ¿verdad? Para que su mamá no se muera o para que consiga los remedios. Ahora bien, eso se puede pensar de un lado y decir, bueno, eso es clientelismo, pero si podemos pensar de otra manera y podemos decir, no, pero espera, es son una serie de recursos, capital social, relaciones, con los que la persona después, al votar o al hacer algún ejercicio de derechos políticos, está pensando racionalmente su voto y no en un voto pasivo, comprado y alienado, sino que es un voto calculado. ¿Hasta qué punto vamos hacia una sociedad donde la variable clientelar explica todo, puede explicar todo, ¿verdad? Si no hay yo personalmente creo que no explica todo, ¿verdad? Creo que, a diferencia de... existen también, así como citabas lo de la isla rodeada de tierra, también todo el mundo dice el paraguayo es distinto a todo el mundo, ¿verdad? Está totalmente ligado a eso. El hueso perdido, más o menos, ¿verdad? Del paraguayo. Y yo creo que el paraguayo cae dentro de la estructura de un actor racional, absolutamente racional, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mi voto vale plata? Y vale plata porque mi expectativa es que vos, que sos el candidato, vas a ganar plata estando en ese cargo. Entonces, remunerame también a mí para que yo te vote. No tiene, me parece, mucho que ver con el resultado de las políticas públicas. Creo que hay un impacto importante de estos agentes que generan capital social en los distintos puntos donde se desarrolla, pero se desarrolla, pero es marginal. En realidad, mi vida, fuera de los escenarios catastróficos que pueden existir en uno u otro momento, mi vida en realidad depende de mí y de lo que yo haga. Y creo que ese es un elemento muy positivo de Paraguay. A diferencia de lo que ocurrió en la región, vos ves Argentina ha subido sus niveles de pobreza de manera muy significativa con un programa sí muy clientelar de hacer llegar dinero a la gente todos los días. Lo mismo ocurrió en Brasil con niveles de pobreza más estables tal vez. En Paraguay se bajó la pobreza y esa pobreza que se baja básicamente porque la gente trabajó, la gente fue capaz de traer el pan a su casa. Si vos mirás los números generales que existen en la economía paraguaya, vas a ver que el mercado fue capaz de generar alrededor de 70.000 puestos de trabajo en los últimos 20 años, todos los años. Y esto hizo bajar la pobreza, hizo bajar el nivel de informalidad también. Cuando Santi Peña dice, voy a generar 500.000 puestos de trabajo, en realidad es una trampita ahí porque 350.000 ya lo va a generar el mercado si mantiene las cosas como están. 150.000 nomás lo que él está prometiendo, ¿verdad? Bueno, un poco te escuché mencionar el tema del grado de inversión. Y ahí quería entender un poco cómo le va a afectar a la gente ese grado de inversión, por dónde va a entrar ese grado de inversión. ¿Va a ser rápido o no va a ser rápido? ¿Va a ser rápido? ¿Va a ser un gol del gobierno para aumentar la satisfacción? ¿O? ¿Cómo eso se va a expandir? ¿Cómo le va a llegar a las distintas capas? Bueno, estuvimos hablando mucho de lo que sería del mundo ganadero. Se va a expandir hacia ahí. ¿Cómo se va a expandir? Va a entrar a través del sistema financiero, a través del sistema de bonos, acciones, inmobiliarias. ¿Cómo se...? El grado de inversión... Para hablarle a la gente, ¿cómo la gente
Digo, mira, el grado de inversión te afecta en tu día a día de tal o cual manera. O sea, que la gente, ¿qué tengo que ver yo que estoy todos los días trabajando con el grado de inversión? Eso. Eso. El grado de inversión básicamente lo que hace es te abre las puertas a capitales enormes. Más o menos el 90% de los fondos que invierten en el mundo tienen en su propia reglamentación la obligación de invertir solamente en grado de inversión. O sea, nosotros antes teníamos acceso al 10% de los fondos, no del dinero. El dinero posiblemente es menos del 10%. Y ahora se nos abre un mundo, todo el mundo, ¿verdad? Se nos abre todo el mundo con esto. ¿Qué quiere decir eso? Que un montón de gente que no miraba Paraguay va a empezar a mirar Paraguay. Entonces, yo ahora... Paraguay entró al menú. Entró al menú. Pero Paraguay es así chiquitito. ¿Eh? Así chiquitito. Un fondo estándar de Nueva York te maneja 600 mil millones de dólares. El PIB de Paraguay es 50 mil. O sea, estamos hablando de 12 veces el tamaño de Paraguay tiene ese fondo para invertir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Esto tiene etapas. Hay una primera etapa que es de cortísimo plazo, que ya se nota ahora, donde aquellos que emitieron en los mercados internacionales cuando vos emitís, haces una expresa renuncia de soberanía. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenés que litigar, no litigás en los tribunales de Sajonia. Litigás en Nueva York. Litigás en Nueva York, ¿verdad? Sí. Entonces, eso da muchas ventajas porque la gente no le tiene mucha confianza a Sajonia, ¿verdad? Entonces, ese es un primer paso. Ahí se benefició ya Banco Continental, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene papeles emitidos afuera. Cuando Banco Continental vuelva a repetir su emisión, va a seguramente colocar a una tasa más baja de la que colocó anteriormente. Después viene una segunda etapa donde estos asset managers agarran y se dan la vuelta y le dicen a sus clientes, le dicen, mira, por Paraguay, capaz que te interesa Paraguay, ¿verdad? Acá hay posibilidades, hay cosas donde se puede invertir y seguramente muchos de estos van a venir a hablar con los que tienen más facilidades. ¿Quiénes son los que tienen más facilidades? Los bancos en general de captar estos recursos, ¿verdad? Entonces, si un banco antes recibía 10 ofertas a 5% y a un año de plazo, hoy va a recibir seguramente 30 ofertas a 3% y a 5 años de plazo, ¿verdad? Estoy hablando como un ejemplo. Eso seguramente se podría llegar a traducir, dado el nivel de competencia que pueda existir dentro del sistema financiero, se podría llegar a traducir en menores tasas para la gente y plazos más largos para la gente. Y cuando digo la gente, hablo de los agentes económicos en general, hablo de empresas y personas que podrían invertir a tasas más bajas y a plazos más largos. En una tercera etapa, que yo creo que van a pasar 3 o 4 años si es que nos mantenemos acá, porque no podemos caer también, ¿verdad? En 3 o 4 años van a venir fondos que van a venir a hablar con el VAR y van a decir, che, no querés, ponemos mi marca, me gusta tu esquema, le ponemos mi marca, yo te doy plata para abrir 10 bares como este. Entonces empiezan a valer tus activos. ¿Cuáles son los activos principales? Las acciones de las empresas empiezan a valorizarse. Empieza a valorizarse, por ejemplo, los terrenos, las propiedades, las casas, los campos empiezan a valorizarse. Yo vi mucho, y esto se da mucho con un programa de joint venture. Yo vivía en Estados Unidos cuando se abre NAFTA y la gran parte de la inversión americana en México se dio a través de 2 modelos, el modelo de maquila y el modelo de joint ventures. Se hacían 200 joint ventures por mes más o menos en México de la plata que llegaba, ¿verdad? Y eso obviamente le benefició a mucha gente dentro de ese país. Creo que estas son las 3 etapas que vamos a vivir, pero tenemos que tener en cuenta los riesgos también. Bueno, ahí nos dicen que estamos llegando al final. Muchas gracias, Manuel, por haber compartido con nosotros estas ideas. Un gusto estar con ustedes y cuando quieran, a las órdenes.